Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Nosotros muy contentos de estar aquí en este nuevo webinar de ICON Bolivia. Hoy nos tocó como anfitrión la casa de ICON Bolivia. Nos da mucha, pero mucha alegría de tenerlos nuevamente. Bueno, para los que nos gusta también el marketing, es muy importante estar actualizado de las nuevas tendencias del marketing digital y del marketing automation. Y hoy vamos a enfocarnos en un nuevo tema sobre cómo utilizar la data storming para impulsar el crecimiento de tu negocio. Para los que no me conocen, me presento. Soy Fernando Ortiz, ejecutivo de cuentas de ICON Bolivia. Les doy la bienvenida a todos ustedes y se le agradece su puntualidad. Para los que no conocen nuestra industria, les comento un poco quiénes somos. ICON es una solución líder que ayuda a las empresas a gestionar de forma armónica sus estrategias de marketing automation. Es una plataforma con mayor potencial de envíos del mercado que consolida una visión unificada del consumidor. Integra lo mejor del mundo on y offline con un enfoque omnicanal. Estamos con presencia en 15 países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con más de 1.500 clientes que venimos ayudando a transitar este camino hacia la automatización y la omnicanalidad. Para los que quieran saber más acerca de nosotros, los invito a visitar nuestro sitio web www.iconmkt.com. Nosotros como ICON siempre decimos que compartir conocimiento es la mejor manera de potenciar nuestra industria. Si bien sabemos que para las empresas los datos son muy importantes, es por eso que muchas de las empresas se enfocan y se concentran en captar toda la información de todos sus puntos de contacto, desde el sitio web, las redes sociales, el punto de venta físico. Sin embargo, muchas de estas empresas no están aprovechando al máximo toda esta información. Recuerden que los datos son un recurso vital para cualquier empresa, pero para sacarle el máximo provecho es necesario tener las herramientas adecuadas para ese análisis profundo de toda esa información. Y en esta charla vamos a hablar sobre cómo utilizar la data storming para impulsar el crecimiento de tu negocio. Antes de comenzar, les comento que va a estar habilitado el módulo de preguntas, así que cualquier duda que tengan acerca de la presentación van a realizar sus preguntas y al final del webinar vamos a responder todas esas dudas. También los invito para los que van a sacar una foto, van a grabar la pantalla o hacer un script de cualquiera de los slides, a compartir, y si van a compartir en sus redes sociales, los invito a que nos etiqueten. Nos pueden encontrar en Instagram como @icon. Ok, y nosotros vamos a repostear todas sus comunicaciones. Bueno, sin más preámbulos, arrancamos con la presentación. En esta oportunidad está a cargo la gerente de ICON, Sofía Pérez, y muchos de ustedes a quienes ya conocen. Hola Sofía, ¿estás por ahí? Hola Fer, ¿cómo estás? Excelente. Buenísimo, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que ya se han conectado, así que estamos muy felices de tenerlos en una nueva edición, en un nuevo webinar, esta vez, como bien decía Fer, desde ICON Bolivia. Los que ya son asiduos de nuestros webinars saben que semana tras semana los diferentes países donde tenemos presencialidad tienen este tipo de eventos, tanto presenciales como también virtuales. Así que para quienes se están uniendo por primera vez a uno de nuestros webinars, quiero que sepan que pueden estar semana tras semana nutriéndose de muchísimo conocimiento que los diferentes equipos nos transmiten todas las semanas. Bueno, bienvenidos una vez más a esta sesión, a este webinar, que bueno, para nosotros es muy importante y muy relevante porque tiene que ver justamente con el corazón de las compañías, como son los datos. Así que
Cuando quieras, Fer, me das la vía libre para arrancar con la presentación. Súper, Sofi, ya estamos preparados, así que podemos arrancar con la presentación. Se ve perfectamente la pantalla, se te escucha correctamente. Buenísimo. Como les decía, en esta oportunidad desde Bolivia vamos a estar hablando de un tema muy relevante y muy valioso para el negocio y que debiera ser, creo yo, determinante dentro de lo que son las estrategias de marketing, como es el control de los datos. ¿Cómo utilizar los mismos también dentro de lo que es el data storming? En otras palabras, ¿cómo aprovechar los datos de nuestros clientes, esos datos declarados de nuestros clientes, que son claves para rentabilizar nuestro negocio? Como bien decía Fernando, que ya se presentó, soy Sofía Pérez, gerente de Icon Bolivia, y junto con Fer venimos hace 9 años ayudando localmente a nuestros clientes en el crecimiento y en el conocimiento de sus bases de datos, en el incremento de sus conversiones a través de canales de contacto primarios que están dentro del ecosistema de Icon, como email marketing, todos los procesos de automatización, web push con un hub completo de notificaciones, todo lo que tiene que ver las integraciones con el ecosistema de Meta, las integraciones con los diferentes e-commerce y todo lo que tiene que ver también con el procesamiento omnicanal. Así que estamos constantemente trabajando desde ese lugar, desde el corazón de las estrategias que tiene que ver justamente con los datos. Y ahora, para arrancar, quiero que empecemos a entender y un poco a conocer qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de los datos y el porqué de estos datos. Lo primero que debemos arrancar es entendiendo que el objetivo de todos los que estamos aquí muy probablemente vaya a ser el mismo de siempre. ¿Cómo vender mejor y cómo vender más? Y hoy vamos a intentar transmitir justamente cómo la creatividad puede estar inspirada también en la data. Porque esa data que declaran nuestros clientes, por un lado, puede facilitarnos e inspirarnos para poder generar campañas que puedan permitirnos conocer a la audiencia, primero, y después generar campañas o trabajar en campañas emocionales y efectivas. Y también vamos a entender por qué esas campañas tienen que ser emocionales, por qué son determinantes que lo sean. Y por otro lado, también estar atentos a la implementación de nuevas tecnologías que complementan ese conocimiento necesario que debemos tener de nuestras audiencias, ¿no? Para ello debemos preguntarnos internamente y siendo muy sinceros con nosotros mismos, si hoy por hoy se detienen a estudiar sus audiencias, si se preocupan por la construcción genuina de sus bases de datos, si están en una constante nutrición de esas bases de datos, como parte de la rutina diaria que tiene que tener un equipo de marketing. Importante entender también si los comportamientos de consumo de sus clientes han cambiado, cómo es el comportamiento de consumo de los clientes que quieren atraer hacia su marca. ¿Cuál es esa dinámica de esos nuevos consumidores? Porque conocer a la audiencia, conocer a tu audiencia, va a ser el primer paso para generar campañas emocionales efectivas, para crear ese negocio que todos añoramos, ese negocio rentable. Y sobre eso vamos a ir profundizando y vamos a seguir llamándonos a la reflexión sobre este punto importante que es el conocimiento de las audiencias. Pero para hablar de datos, primero quiero hacerles como un breve repaso de las principales fuentes de datos que hoy tenemos disponibles y que nos servirán como ingrediente principal. Es como si estuviéramos haciendo una torta, bueno, probablemente sin la harina no pudiéramos hacer esa torta. Algunos me dirán, sí, podemos hacerla con harina de almendra, pero igualmente sigue siendo harina. Así que el ingrediente principal de esto son los datos. Quiero justamente hacer este hincapié en repasar un poco cómo es la fuente de captura de datos y qué datos tenemos hoy por hoy disponibles. Porque vamos a comenzar a hilar en qué datos tenemos y en cuáles reconocemos. Los que están del otro lado pueden ir poniendo en el chat si realmente trabajan con esta fuente de captura de datos.
Lo primero que vamos a entender es que tenemos diferentes fuentes de datos. Eso tenemos que empezar a asentarlo. Tenemos desde estos archivos de texto que se insertan en los diferentes dispositivos de los usuarios, como son las cookies, que se almacenan justo en el dispositivo del usuario cuando visita un sitio web. Estos archivos contienen toda la información de la interacción del usuario con el sitio web, con las páginas visitadas, con la duración de las visitas, con las preferencias de idiomas, entre otros. En general, las cookies los utilizan los sitios web para personalizar toda la experiencia del usuario y mejorar la eficiencia del sitio, poder ofrecer publicidad basada también en los intereses de los usuarios, etc. Y como ustedes saben, o deberían, existen cookies propias y cookies de terceros o terciarias. Hay información también como fuente de captura de datos a nivel transaccional. Todo lo que ocurre en las tiendas físicas y en nuestros negocios digitales, en nuestros e-commerce, ¿no? Esta información también es una fuente potente de data. Imagínense lo importante y relevante que hoy por hoy nuestros clientes trabajan con más de 120 KPIs de performance a partir de los datos transaccionales. Después tenemos todo lo que son las páginas de captura, todo lo que tiene que ver con las landing, etc. Y luego tenemos todo lo que son los cuestionarios, formularios, encuestas. Bueno, eso es como actualmente se ve el panorama de lo que tiene que ver con la fuente de captura de datos. Probablemente ustedes me dirán muchísimos más también, ¿no? Desde una acción BTL, desde un CRM, bueno, desde muchos otros puntos también de captura de datos. Pero a partir del 2024, las cookies de terceros van a desaparecer. Esto debido a la ley de protección de datos, que es algo muy importante, muy relevante, que le va a dar de alguna u otra manera un respiro también a los usuarios. Y en realidad esto de lo de las cookies de terceros ya lo deben haber escuchado en algún punto, de que se viene anunciando desde más o menos el 2022, si no me equivoco, y esta ya sería la tercera advertencia, digamos, o el plazo para que, bueno, desaparezcan las cookies de terceros. Pero esto, ¿en qué me afecta? ¿Qué implica? Bueno, muchas de las estrategias que hoy por hoy estamos acostumbrados a hacer y que venimos trabajando son de seguimiento justamente al usuario, ¿no? Ya no vamos a tener la opción de hacerlo una vez que se desaparezcan las cookies de terceros. Estamos hablando básicamente del remarketing, del retargeting, es decir, que no solamente debemos estar atentos a de qué manera trabajar las nuevas fuentes de captación de datos y el para qué de los datos que siempre repetimos, sino también de cómo vamos a explotar estos datos. Y para ello tenemos que seguir avanzando en interrogarnos un poco más acerca de cómo es nuestra relación con los datos actualmente. Este momento nuevo de reflexión tiene mucho que ver con la pregunta del inicio, y tenemos que ser definitivamente honestos porque es muy, muy crucial. ¿Qué tanto conocemos nosotros hoy por hoy nuestro negocio y nuestro negocio con relación a las audiencias? Con estas 4 preguntas nos vamos a enmarcar un poco en lo que se viene a continuación en la presentación. ¿Tengo un entendimiento claro de los diferentes segmentos de clientes que tengo? ¿Sé identificar las diferentes audiencias con las que cuenta mi negocio? ¿Reconozco o sé cuál es la experiencia que ese consumidor está teniendo hoy por hoy con la marca, que no es la misma probablemente de cuando inició a comprarnos hace 2 años, que la experiencia que tiene hoy en día? ¿Estamos siendo conscientes si el cliente está sintiéndose realmente valorado y conecta con la marca? ¿Me estoy comunicando de manera eficaz con él? Es decir, ¿estoy dando un contenido que hace resonancia con el consumidor, que resona con el consumidor?
¿Ese contenido que le estoy dando le va a servir para tomar decisiones a largo, corto y mediano plazo? Bueno, contestar todas estas preguntas son claves para que podamos seguir avanzando con todo lo que respecta a la correcta utilización de los datos. Sobre todo porque entendemos que ya existe hoy por hoy, sobre todo porque entendemos que ya existe hoy por hoy un panorama en el que tenemos múltiples fuentes de datos, pero también que existe una eminente amenaza. Entonces, de ya no poder contar con esas audiencias de terceros, ¿no? Entonces, es muy, muy importante trabajar fuertemente en una base de datos propia, en una base de datos sólida, donde tengamos esos datos claves que nos van a servir después para hacer diferentes campañas de marketing. Entonces, esto da puntapié, y para cerrar un poco con este repaso, hay que prestarle doble atención, y es la única forma segura de iniciar una relación de valor con los clientes, es esa construcción de esa base de datos limpia, esa base de datos sólida, para sacarle un gran provecho como este cofre de tesoros que vemos en la pantalla. Y lo que ven también en la pantalla es una captura de nuestra plataforma, donde se ven algunos de los 120 KPIs de performance que tenemos para impulsar justamente ese conocimiento profundo del comportamiento de compra, lo que les comentaba recientemente, de esos datos transaccionales, que son también muy importantes para trabajar justamente con ese 20% de nuestros consumidores que generan el 80% de nuestra facturación. Entonces, ese conocimiento profundo de solo un porcentaje tan pequeño como es el 20% de nuestros consumidores, nos pudiera estar generando el 80% de nuestra facturación. Miren si no será relevante el conocer desde todos los ángulos el comportamiento de nuestros consumidores, que es inherente específicamente a el retorno de nuestras inversiones. Bueno, ahora ya hemos hecho como un repaso global de las principales fuentes de captación de datos, y vamos a empezar a transitar cómo el uso de la data es útil para conectar con nuestros clientes. Porque seguramente pueden estar pensando, ok, yo trabajo con los datos, hago promociones, hago descuentos, hago cross-selling, upselling, pero ¿qué más podríamos llegar a hacer? Bueno, primero lo que necesitamos es hacer un pequeño marco teórico y hacer unos acuerdos también un poco de tono semántico para poder avanzar con algunos conceptos que por ahí para todos no son familiares. Y por último vamos a hacer algunas recomendaciones del uso de la data y un ejemplo cómo utilizar los datos declarados para generar esa emocionalidad y fidelizar también a nuestros clientes. Bueno, entonces ahora que queda claro un poco el panorama del repaso de los datos, vamos a ver cómo la creatividad puede estar inspirada en la data. La distancia más corta entre dos puntos. Habitualmente, todos quienes estamos aquí, tenemos que trabajar en resolver una situación que tiene una aparente apariencia, que es aparentemente sencilla, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos. La distancia más corta entre dos puntos es una idea. Bueno, en marketing, en creatividad, la distancia más corta entre dos puntos es una idea. Algunos me dirán, la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Para nosotros esa recta vendría a ser esa idea. ¿Y de dónde vienen las ideas? ¿De dónde deberían venir las ideas? ¿De dónde viene esa inspiración? Bueno, deberían venir de los insights. Es probable que, a pesar de que llevamos mucho tiempo trabajando en marketing, que tenemos mucha experiencia, no logramos ponernos de acuerdo en lo que es un insight, ¿no? Muy probablemente porque no tiene una definición literal o porque tiene más de una definición. Entonces, vamos a un poco desglosar para ponernos de acuerdo lo que vendría a ser un insight. Bueno, sabiendo, para empezar, que el insight va a ser la estrella de nuestra campaña creativa, pero ¿qué es un insight? Bueno, un insight
podemos definirlo como que es una verdad irrefutable. Por ejemplo, una empresa que después de analizar datos de venta, observa que la mayoría de sus clientes que compran productos para el cuidado de su cabello, compran también productos para el cuidado de su piel. Esto sugiere una oportunidad para ofrecer paquetes que combinen productos para el cabello con el cuidado de la piel. Esto para atraer estos clientes y paulatinamente aumentar las ventas. Esto lo hicieron a partir de un insight. Y eso es una verdad irrefutable. Es decir, que no puede ser negada. Puede parecer que alguien por ahí esté diciendo, diga, pero ¿por qué siempre es así? A veces, bueno, depende. Bueno, la verdad es que no depende tanto. Es una verdad irrefutable. Otra manera también de definir un insight es una verdad, perdón, ahí está, vamos a darle, ahí, una verdad desnuda. Es la verdad tal cual es. Entonces, es el mejor punto de partida que podemos tener en creatividad para desarrollar una estrategia creativa. Y si unimos todos estos conceptos, podríamos decir justamente que un insight es la comprensión profunda que logra generar conexiones emocionales y hace resonancia con la audiencia. Hace unos días me encontraba haciendo mi paseo matutino por un parque muy conocido aquí en Santa Cruz, un parque autonómico del Cuarto Anillo, de Roque Coronado, y me encontré con esta ruta. Y me pareció muy familiar la imagen, así que le tomé una foto. Yo estaba justo en este punto. Y lo que ven acá se llama, y lo que se denomina, es las líneas del deseo. Ustedes pueden ver que si yo estoy en este punto y tengo la otra ruta asfaltada o pavimentada del otro lado, hace esto una recta. ¿Bien? Bueno, a eso los urbanistas, a este camino erosionado en el pasto, los urbanistas lo denominan las líneas del deseo. Y esta foto la saqué porque en realidad me trajo un recuerdo conceptual de una foto que había visto, de un caso también que había escuchado, en donde Facebook trajo esto como ejemplo para entender un poco lo que es la creatividad inspirada en los datos. Partiendo del punto que podríamos decir que la línea recta, que en realidad no es una sola línea, sino que pasan a ser dos líneas para salir, para la salida, no sé si están viendo que justo hace como un triángulo y al final está la salida. Esa línea recta, la que está asfaltada, la que está pavimentada, esa línea recta podríamos decir que es cómo se hacían las cosas antes, cómo era la solución tradicional. Y lo que me llamó la atención, y reitero, no lo descubrí yo, esto existe hace muchos años, es que esa erosión que hay al costado de esta línea pavimentada, hay una erosión y eso es porque ha caminado y transitado mucha gente durante mucho tiempo. Entonces permítanme hacer una analogía de la data, de todo lo que hoy sucede en el mundo digital. La realidad es que la gente está dejando sus rastros en la vida digital. Alguien tiene que observar estos datos y transformarlos justamente en insights. Nunca antes en la historia habíamos tenido la posibilidad de mirar al consumidor como tenemos la posibilidad de hacerlo hoy, observarlo desde diferentes puntos a nivel de relación con nuestra propia marca y también, obviamente, con las marcas que son competencia para nosotros. Volviendo entonces al tema de la fotografía, que les comentaba que tomaba en algunos paseos, no digo que todos los días, pero sí me tomo algunas veces unos paseitos por este parque autonómico porque es muy lindo. El urbanista efectivamente diseñó todo un camino asfaltado de acuerdo al parámetro del recorrido, las salidas y demás, ¿no? Y en principio, desde este ángulo, que si lo ven está trazado con lila, lo que debería ser para salir una recta, una sola recta, termina siendo
2 rectas para buscar la salida. Entonces, cuando el peatón se encuentra frente a esto, ocurre que crea un nuevo camino, que es el que está erosionado por medio del pasto. Bueno, esa vendría a ser la aparición de la data en este entorno cambiante. Cuando tenemos que analizar esa recta, que es la asfaltada, es lo más fácil que pudiéramos hacer. Sin embargo, hay que observarlo desde diferentes ángulos. Necesitamos que alguien descubra esas huellas y que nos diga, acá hay algo, acá hay un insight, aquí hay algo útil, y tiene que ser ese insight inspirador para la creatividad. Como les dije, la foto me hacía recuerdo conceptual de una fotografía que había visto hace poco, y también de un caso que presentó hace muchos años Facebook, donde justamente ellos con una foto similar trataron de explicar cómo habían creado la aplicación para que todos nosotros, creo que hasta el día de hoy utilizamos esa aplicación, podamos saludar a nuestros seres queridos en el día de su cumpleaños. Esto lo que hizo Facebook fue observar que las personas utilizaban la red social para saludarse por su cumpleaños. Entonces, ¿qué hizo? Observó esa data y a partir de ahí creó la aplicación. Y ellos utilizaron un ejemplo similar a esta fotografía para hacer referencia a eso. Exactamente al revés de cómo por ahí podríamos pensar. Facebook vio ese camino y después lo asfaltó. Esa es una manera muy inteligente de utilizar la data. Y estas son cosas que debemos intentar constantemente, porque si ponemos una reja aquí, en esta parte de la puerta, es muy probable que el peatón la vaya y la salte por arriba. El camino del deseo se llama, es la línea del deseo, es lo que la gente quiere y lo que la gente hace, es lo que la gente piensa, y nosotros no estamos para juzgarlos, estamos para entenderlos, y si son nuestro público, tenemos información súper valiosa para explotar. Miren, por ejemplo, lo que hizo esta universidad. Lo que hizo fue plantar césped en todo el campus, es una universidad americana, plantó césped en todo el campus y esperó que los universitarios transiten y ellos mismos hagan sus caminos y después asfaltó. Bueno, esto es también una buena interpretación de la data. Es la creatividad inspirada en la data. Es decir, yo no voy a hacer creatividad hasta no saber qué es lo que quiere la gente. Cuando sepa lo que quiere la gente, bueno, voy y construyo encima. Y lo dijo también Steve Jobs. Todos conocen a Steve Jobs. En una de sus charlas dijo, la creatividad consiste en conectar cosas. Entonces, ¿cómo mixear la creatividad con los datos? Entendiendo que no son cosas separadas, sino que trabajan de la mano, y hoy tenemos como empresa al alcance de nuestra mano todo el poder de los datos y todos esos caminos del deseo de nuestros consumidores, donde podemos conectarlos y, por supuesto, también emocionarlos y por ende venderlos. Bueno, me parece que se va muy rápido los slides, perdón. Bueno, entonces ahora que entendemos que de dónde viene un insight y la creatividad que tanto contribuye a nuestro negocio, vamos a plantearnos qué es lo que vende la creatividad. Entre el 80 y el 85% de la decisión de compra se realiza a través de un proceso inconsciente y depende exclusivamente de aspectos emocionales. Las campañas creativas venden hasta un 38% más. Es decir, que la creatividad vende, porque está vinculada a la emocionalidad de los deseos, de los caminos del deseo, de la línea del deseo, y es el principal motivo por el que compramos las personas. Entonces, como
esa es la interpretación al respecto, nos vamos a remontar un poco a lo que es el Brain Funnel. A los inicios de lo que es el neuromarketing, mejor dicho, donde podríamos hacer un paralelismo con el Brain Funnel y pensar de alguna manera que teníamos 3 instancias de acuerdo a las distintas áreas de nuestro cerebro, donde pensábamos, sentíamos y actuábamos, en consecuencia de las 2 primeras. Básicamente, esto se pensaba como el recorrido emocional que pudiera tener nuestro cliente en su cabeza y que de alguna manera estimulaba las decisiones de compra. ¿Qué sucede hoy por hoy? Bueno, lo que está sucediendo con el consumidor actual es que estamos pasando de un funnel o ese pensamiento lineal a una red neuronal, donde juegan todos los sentidos, porque el consumidor justamente no tiene ese comportamiento lineal. Son las reacciones emocionales las que determinan el comportamiento de los consumidores, en donde todos y absolutamente todos los sentidos juegan un papel importante. Pensemos, por ejemplo, en una experiencia de compra donde todo inicia muy bien y de repente recibimos un producto en mal estado. Bueno, esa experiencia va a quedar como una impresión en nuestro cerebro y va a estar vinculada a la marca. Entonces, quiere decir que nuestra experiencia con los consumidores es completamente de punta a punta. Otro aspecto también que tenemos que tener, otro aspecto teórico y semántico que tenemos que tener en cuenta es empezar a aplicar los datos desde un versus entre el brainstorming y el data storming. Dentro del brainstorming, seguramente muchos de los aquí presentes, de los equipos, se han juntado en esas reuniones de lluvias de ideas, donde los equipos muchas veces, incluso multidisciplinarios, se concentran para debatir de manera histórica, donde se trabaja desde un brief, donde se hacen hipótesis respecto a un producto, respecto a una marca, y luego esa línea de creatividad se traslada a un focus group. Todos sabemos más o menos qué viene a ser un focus group, pero es una técnica donde básicamente se obtiene información cuantitativa y cualitativa que se ajusta particularmente a una idea o al producto y que pasa a ser un espacio condicionado, donde alguien ya sabía que estaba siendo evaluado o entrevistado para tener X resultado. Entonces, lo que proponemos hoy es que puedan explotar sus datos, los datos que tienen en los diferentes canales de contacto con sus consumidores, vinculados a este concepto que se denomina data storming, que es básicamente lo que apunta a tener es la interpretación creativa de los resultados que hoy nos brinda el Big Data. Podemos hoy empezar a transformar justamente esa información en datos que pasen a ser los insights claves siguiendo la línea del deseo de nuestros consumidores. Una ventaja también que nos va a permitir trabajar con el data storming es hacer predictivos. Nos va a permitir tomar decisiones mucho más acertadas y eficaces en función a las tendencias del mercado y al comportamiento del consumidor, manteniéndonos siempre un paso adelante de la competencia y siendo mucho más eficaces. Porque el marketing de hoy lo debemos asociar o lo asociamos con la eficacia. Seguro muchos de ustedes están pensando, muy buena en la teoría, pero danos soluciones, no problemas, así que aguarden nomás un poquito, que en minutos vamos a ver cómo se aplica todo esto, pero primero voy a revisar estos puntos que son claves para entender un poco más a profundidad cómo podemos, por un lado, centrar los datos y por otro lado que esos datos nos brinden esos insights para seguir la línea del deseo de nuestros consumidores. El primero es hacernos las preguntas claves sobre nuestro buyer. Y me gustaría que me compartan en el chat si esto es algo que se suelen hacer cuando se juntan con sus equipos. Esto significa poder analizar qué le gusta, cómo habla, qué motiva o desmotiva, a quién sigue, qué emojis usa, qué valora, qué considera importante nuestro buyer persona.
Imagínense que toda esta información es relevante para hacer una campaña publicitaria en Meta, como también para hacer campañas de email marketing. El poder, por ejemplo, interpretar qué emojis usa, con qué términos interactúa en las redes. Bueno, pueden hacer esto de una campaña algo muchísimo más atractivo, muy probablemente. El segundo es definir la info que necesito alineada a mi marca o al producto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo lo usa, cuándo lo consume, qué piensa de su uso, para qué le sirve, para qué cree que le sirve, qué pasa cuando lo usa. Muchas veces lo que sucede es que tenemos ideas preconcebidas, de acuerdo al brief con el que trabajamos, sobre nuestro producto, sobre una marca, y cuando empezamos a preguntarles a nuestros clientes o a escucharlos de alguna manera, a partir de un formulario de encuesta, por ejemplo, nos sorprendemos muchísimo de cómo es la percepción que tiene el cliente con nuestra marca. Entonces, eso es lo que nos va a permitir justamente encontrar esa línea del deseo de nuestros consumidores y ser mucho más efectivos a la hora también de comunicar. Esta búsqueda, particularmente dentro de nuestras bases, desde los formularios, que podemos estar corriendo con nuestros clientes, también tiene que pasar por el conocimiento profundo de esas necesidades y aspiraciones, desde, por ejemplo, tecnologías de escucha social, para poder un poco interpretar también lo que está sucediendo en las redes, justamente, pero hoy basta también con observar, ¿no? Por un lado, cómo interactúan con nuestra marca, cómo interactúan en nuestra fanpage, y, por supuesto, no dejar de preguntar desde formularios de encuesta, que hoy por hoy están siendo sumamente efectivos, prácticamente con tasas de un 80% de completitud, y ni qué hablar de encuestas que tienen que ver con la medición de satisfacción o NPS, que también son muy altas a nivel de completitud, y esto es porque el consumidor que está del otro lado quiere tener una relación de comunicación bidireccional con la marca, y está esperando que lo integren, que sea realmente él quien determine cuán valorado se siente, cuál ha sido su experiencia de compra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una marca que vende lavarropas, fíjense que nosotros podemos tener un brief, podemos hipotizar y podemos hacer conjeturas respecto al producto. Pero, ¿qué le pasa a la gente con los lavarropas? ¿Qué le implica? ¿Los usa? ¿Qué sucede cuando llega por ahí de vacaciones, de la playa, qué sé yo, y tiene un montón de ropa que lavar? ¿Cuál es ese insight que usa para los días de lluvia? ¿Qué sucede cuando se olvida de lavar la ropa o su prenda preferida y tienen que salir? Tienen bebés, lavan ropa delicada, bueno, ¿cuánto lava en verano? ¿Cuánto lava en invierno? Al igual que cualquier brainstorming, sembramos preguntas y podemos hacer muchas conjeturas. Sin embargo, ahora tenemos dónde buscar esa información y estar lejos de sugestividades, ¿no? Activar la escucha social desde diferentes puntos es sumamente relevante. Por ejemplo, desde el hub de notificaciones, cuando un usuario está navegando en un X particular producto, poder dispararle una encuesta para conocer y entender más sus necesidades respecto al producto que recientemente navegó. Es realmente impresionante cuando realmente tomamos liderazgo sobre el poder que nos están dando hoy por hoy los consumidores al entregarnos información súper relevante, y el poder que tiene analizar estos datos estratégicamente para tener ese mapa mucho más claro del verdadero comportamiento de los consumidores con esa data declarada de los clientes. Porque de nada sirve, finalmente, emplear toda esta data en una creatividad para un nuevo producto si finalmente le va a llegar una campaña a alguien que hace una semana compró una lavadora. Entonces todo tiene que estar unificado para poder generar esa experiencia favorable a nuestros consumidores. Bueno, estos datos, como les venía diciendo, hacen la búsqueda relevante, ¿no? Son analizados estratégicamente. ¿Y con qué fin?
Bueno, crear contenido que identifique de verdad en todas las etapas del funnel, ¿no? Para las diferentes etapas del funnel. Además, está a decir que hoy por hoy estamos viviendo en un mundo de datos y hay que capitalizarlos para justamente trabajar de manera predictiva, trabajar esas campañas acertadas que nos permitan también incluso anticiparnos a crisis. Hoy la publicidad es dinámica, cambiante, básicamente porque nuestro mundo un poco se convirtió en eso. Sin embargo, no es que hubiera cambiado tanto, sino que cambió la manera en cómo nosotros hoy por hoy lo consumimos. Así que los invito a que tomen decisiones informadas para que avancen con confianza. Y quiero ahora, para ir cerrando, mostrarles este ejemplo que me pareció súper interesante, porque Aeroméxico le dio una vuelta y un giro a una campaña que es de las básicas en marketing automation, como la campaña de feliz cumpleaños, que usualmente todos recibimos en nuestra casilla de correo electrónico, donde dicen, hola Juan, hola María, feliz cumpleaños, tienes un 10% de descuento, o te mereces esto. Bueno, hay campañas de nuestros clientes sumamente creativas, pero muchas veces algunos también caen en lo fácil, ¿no? El camino pavimentado, asfaltado, que es simplemente decir, hola Carlos, solo sé que te llamas Carlos. Y esta aerolínea, Aeroméxico, le dio un giro muy, muy interesante a los datos que tienen sobre sus clientes. Así que los voy a invitar a que vean esto, es muy cortito, y después seguimos conversando. Hola Carlos, qué alegría verte. Hoy es un día muy especial y vamos a celebrarlo contigo a más de 30,000 pies de altura, porque cumplir 45 años no es cualquier cosa. Recuerda todos esos kilómetros que recorriste para llegar a este momento y piensa en todos los que aún te faltan por recorrer. Juntos hemos viajado 13 veces, pero hoy es el día perfecto para empezar una nueva aventura, el viaje que siempre soñaste. Así que prepara tus maletas y viajemos a descubrir nuevos destinos o regresemos a esos lugares que te hacen feliz. Este año, atrévete a hacer todo lo que no has hecho y sobre todo, nunca dejes de volar. De parte de todo Aeroméxico, feliz cumpleaños. Bueno. Hola. Gente, con esto, ¿qué podemos interpretar? Bueno, podemos interpretar que Aeroméxico justamente trabajó desde los datos, desde la creatividad, en la etapa de fidelización, que va a desencadenar a la retención, desde luego, de Carlos, una campaña súper creativa en base a los datos que tiene de Carlos. Bueno, después podemos desplegar un montón de ideas más sobre este envío, ¿no? Sobre este mail. Podemos decir que después, a los 2 días, reciba un descuento especial para ir hacia la compra, o al revés. Bueno, básicamente, esta campaña lo que intenta demostrarnos es un poco el resumen de lo que vengo hablando. Tenemos el mail, desde luego, tenemos el nombre, tenemos la fecha de cumpleaños, tenemos la cantidad de compras, tenemos los destinos que este usuario realizó con la compañía, y tenemos también las ideas de viajes guardadas. Entonces, hoy por hoy, con un poco de acompañamiento tecnológico, de inteligencia artificial, Aeroméxico hizo este video súper personalizado, que además, si ustedes utilizan el hashtag, se van a encontrar con cientos y miles de videos compartidos en todas las redes sociales, en las diferentes plataformas, porque la gente se sintió muy enganchada con este tipo de experiencia que les está brindando, y lo agradeció muchísimo, y por eso hizo que se comparte y que se viralice. Entonces, justamente, ese es el sentido, y podríamos quedarnos toda la tarde dando ejemplos de cómo podemos utilizar la data para la creatividad también, en campañas, en otros canales de contacto, pero lo importante, y lo que me gustaría como granito de arena que se lleven de este webinar, es que el desafío más grande que tienen hoy no se trata de tener simplemente mucha cantidad de datos, sino de procesar los diferentes puntos de contacto, de CRMs, de tiendas
de puntos de venta, de páginas web, de e-commerce, de chat, de campañas de BTL, bueno, toda esa cantidad de datos, poder concentrarlas para tomar decisiones acertadas, decisiones que les puedan servir como punto de partida y como insight de sus campañas creativas. No se trata únicamente de tener muchos datos, sino que esos datos también sean adecuados y que se enriquezcan constantemente con otro tipo de datos. Así que ya para ir cerrando este webinar, quiero hacer las últimas recomendaciones o aprendizajes de un poquito de lo que hemos ido viendo. Recuerden que no vemos un aviso, no vemos una publicidad, los consumidores lo experimentamos y no compramos una marca por la marca. La compramos y somos clientes frecuentes porque esa marca nos representa con esos valores que comunica. Entonces, como últimas recomendaciones, voy a dejarles ahí unas cuantas para que, bueno, hagamos como un repaso general. Lo primero, siempre hagámonos dentro de nuestros equipos preguntas disparadoras, nuevas ideas y esas perspectivas creativas también desde el momento de que nos sentamos una vez por semana, ojalá más, a ver qué es lo que está pasando con nuestros datos que llegan ahí, con qué calidad de datos tenemos, qué podríamos hacer con esos datos. Ir un paso más allá de las campañas genéricas, hacer campañas segmentadas, personalizadas, salirnos un poco de lo que estamos acostumbrados, de esa calle asfaltada o de la caja, como lo quieran entender, y lograr un enfoque de contenido de acuerdo a la audiencia. No todas las audiencias son iguales ni van a reaccionar iguales, pero hay que hacer A/B testing. También, así como los hacemos de asuntos, también A/B testing desde las piezas comunicacionales, desde las campañas, para las diferentes audiencias. Para que ese contenido justamente sea atractivo y sea relevante para nuestra audiencia. Luego, utilizar toda la data que podamos, que refuerce nuestras hipótesis y nos permita tomar esas decisiones informadas y nos permita, desde luego, avanzar. Campañas que emocionen desde los insights, ojalá alguna como la que acabamos de ver, que conecte emocionalmente con nuestros consumidores, con nuestras audiencias, y que genere un mayor recordatorio de marcas. Imagínense cuánto costaría a una empresa como Aeroméxico u otra estar presente en todas las plataformas y que todos sus clientes estén compartiendo estos videos. Muy probablemente sería muchísimo dinero que con una campaña, entendiendo los datos, sabiendo que a su audiencia les va a generar una emoción, lo pudieron lograr. Así que con esta frase final del nuevo universo digital, la intuición y la experiencia personal ya no son suficientes para crear campañas relevantes. El data storming nos permite tomar decisiones informadas y basadas en evidencia, contribuyendo a la conexión con nuestros consumidores. El nuevo universo digital nos requiere analíticamente creativos. Con esto hemos dado por cerrado nuestro webinar. Quiero agradecer la puntualidad de todos ustedes, la compañía de todos ustedes. Les reitero que están cordialmente invitados semanalmente, estén atentos a nuestras redes, @iconok en Instagram, también en LinkedIn, para poder estar informados de todos los webinars que se vienen, y también si quieren estar en contacto con todos nosotros, ahí tienen nuestros contactos para poder conversar, para poder charlar, para poder ampliar sobre este y otros temas también que les vamos a traer semanalmente, mensualmente, de acuerdo a los contenidos que se vayan abriendo dentro de lo que es ICON. Muchas gracias, Sofía. Excelente presentación. Ahí vamos a abrir el buzón de preguntas para revisar y responder cada una de ellas. Hay una pregunta, Sofi, de un asistente anónimo que dice: ¿hay una cantidad mínima de cantidades de datos o universo de consumidores a partir de cuál es una empresa de la cual una empresa puede activar la data storming? La data storming. Bueno, en verdad, lo primero que nosotros tenemos que dimensionar es qué datos tenemos dentro de nuestra compañía.
y los datos que nos pudieran faltar para activar ciertas campañas. La realidad es que no es necesario tener una cantidad inmensa de datos, ni tampoco una cantidad inmensa de base de datos. Muchas veces las empresas un poco se excusan en decir, no, pero resulta que no tengo 5.000 contactos, no tengo 10.000 contactos, pero tienen 20 años de trayectoria como marca. Entonces, si tienen dentro de 20 años esos 5.000 contactos, algo está pasando, ¿no? En los últimos 3, 4 años, algunos de nuestros clientes han crecido un 300% en cantidad de base de datos, y hoy por hoy están explotando esas bases de datos en función a estrategias de marketing. Entonces, el universo de posibles leads, prospectos, es súper amplio, pero nosotros tenemos que trabajar muy bien nuestro buyer persona para también atraer constantemente contactos de calidad y datos de calidad. Es muy probable que en un primer contacto no vayamos a tener todos los datos que quisiéramos de nuestros consumidores, nuestros usuarios, porque imagínense si yo tengo una primera cita y me preguntan hasta de qué murieron mis tatarabuelos, queda como invasivo. Entonces, lo ideal es poder empezar con el mail, con el nombre, y a partir de ahí empezar a trabajar con una relación constante con los consumidores, de tal forma de que nos vayan dejando más información de a poco, relevante, que nos permite ir trabajando con estas estrategias. Como habrán visto, con 4 o 5 datos claves, esta empresa hizo una campaña súper exitosa para la etapa final del funnel, prácticamente de fidelización, pero es un camino para comenzar. Excelente, Sofi. Hay otra pregunta. ¿Ustedes pueden ayudarnos a nutrir nuestras bases de datos? Correcto. Nosotros como Icon tenemos, múltiples integraciones, que lo que va a hacer por un lado es contar con data diariamente procesada, como el procesamiento omnicanal, la integración con las plataformas de e-commerce, que adicionalmente a lo que estamos acostumbrados a tener como datos probablemente después de una transacción, como es la cabecera de la orden de compra, nosotros lo que vamos a tener es hasta 120 KPIs que pueden venir de las tiendas online o de las tiendas físicas, con data relevante y nutrida para después hacer estrategias que pueden ir desde la etapa inicial del funnel hasta el funnel completo. Así que nosotros estamos más que predispuestos a colaborarlos para que puedan nutrir su base de datos y también para que puedan ir alimentando esas bases de datos con otros datos también inherentes, por ahí con consumidores que no han realizado todavía ninguna compra, pero se registraron en el sitio web o dejaron el contacto porque fueron a un evento y ustedes muy inteligentemente les tomaron los datos. Esas bases de datos no tienen que estar durmiendo el sueño de los justos, sino que se pueden ir alimentando, primero activando y después alimentando con datos que pueden empezar a generar una relación con los clientes. Excelente, Sofi, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final. Ya no nos da tiempo para más respuestas, así que pueden visitarnos. Muchísimas gracias. Pueden visitarnos en Muchísimas nuestra página de Fer. YouTube, perdón, Sofi. Nos acordamos, continúa. No, él está en modo presentador. Sí, correcto, Fer, perdón que te corté. Pueden visitar nuestra página de YouTube, donde van a encontrar muchísimos más webinars de temas súper interesantes que tienen que ver con marketing automation, con cómo incrementar el Customer Lifetime Value, trabajando estrategias de RFM, bueno, un sinfín de contenidos excepcionales que están de manera gratuita, que los elaboran todos nuestros colegas, que son realmente profesionales de primer nivel, con conocimientos holísticos muy altos, que aportan constantemente con mucho contenido de valor. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Los esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias, Fer. Un beso grande y muy buen fin de semana.